Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya son las 5:10. Mientras van llegando sus compañeros, eh, le voy explicando algunas cosas, ¿ya? Esta es nuestra segunda clase. Hoy día van a aprender cómo hacer la hoja técnica 2, que el trabajo que tienen que entregar ya sería para la semana, porque estamos para el 22 de octubre o 23, si no me equivoco. El coordinador le va a indicar bien qué fecha y qué horario tienen que entregar la hoja técnica 2, porque ese mismo día tienen la evaluación. Entonces las tienen que ser en horario diferido. Ya la evaluación que consiste en 20 preguntas y acerca de lo que vamos a ver en estas dos clases que hemos tenido. Cualquier cosa, cualquier duda, me van preguntando. Si es que tienen, no hay problema que me interrumpan, como les dije antes. Lo importante es que queden claros para que les vaya bien en el laboratorio, ¿ya? Ahí están llegando. Ya, entonces en esta clase, ya que en los tipos de experimentos de regresión lineal, ya, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a hacer medición simple, medición estadística, que también fue algo que vimos en la hoja técnica 1 y en la clase anterior. Medición a través de variables empíricas, error absoluto, relativo, porcentual y comparativo. Hay una guía acerca de esto, o un manual del laboratorio donde aparece todo y está en el aula. Ya sé que tienen que descargarlo. El ejemplo que vamos a visualizar y la hoja técnica, cómo la tienen que realizar. El ejemplo es muy parecido a la hoja técnica, a la tarea que tienen que hacer, entonces ahí tienen que tomar atención, ¿ya? Ahí están ingresando los estudiantes, ¿ya? Entonces eso vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que es la medición simple? ¿Ya? Eh, bueno, tal como dice acá, la medición simple es la realización de un solo ensayo para encontrar una cantidad física, la cual la que vamos a estudiar, y tiene propagaciones de error por medición indirecta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a calcular el valor de la gravedad, ya que es algo que vamos a trabajar, experimentalmente a partir para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Que hacemos una caída libre, ¿ya? Y estamos obviamente bajo el efecto de la gravedad. Entonces la aceleración pasa a ser la aceleración de gravedad. Eh, bueno, por la ecuación, ya usted ya me imagino que la conocen, cuando tenemos el x igual a x sub 0 más b sub 0 por t. Esto es lo mismo. Vamos a tener un i, que va a ser un i sub 0, más una velocidad inicial, partido por tiempo, más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar acá? Estamos dejando de hacer una caída libre, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que si hay una caída libre? Nosotros vamos a considerar que la altura, ya en este caso, no hay una altura inicial, es 0. Vamos a considerar que la velocidad inicial no existe porque nosotros dejamos caer el objeto, entonces no estamos lanzándolo. Y solamente nos queda un medio de la aceleración por t al cuadrado. Y la aceleración, cuando tenemos caída libre, se convierte en la gravedad, ¿ya? Entonces solamente nos va a quedar esta ecuación, ¿ya? Que la altura va a depender un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado,
¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es una ecuación cuadrática, ¿ya? En función del tiempo, el tiempo al elevarse al cuadrado, ¿ya? Significa que la altura en este caso, ¿ya? em, va a ir proporcionalmente al tiempo al cuadrado, ¿ya? O la altura o la distancia recorrida en el eje Y, que es lo que nosotros estamos evaluando. Tenemos entonces esta ecuación, ¿ya? Acá nos están diciendo que con un cronómetro vamos a tomar el error experimental que nos va a dar 0,01. Ah, perdón, el error experimental 0,01 segundo porque es digital. Ya recordemos que es digital, solamente la mínima medida, ¿ya? Y en el caso de flexómetro, ya que todos lo conocemos como wincha de medir, ¿ya? El error instrumental vendría siendo, por ejemplo, la mitad de la mínima medida. Entonces, eso, la mínima medida va a ser 1 milímetro o 0,1, en este caso centímetros, y si lo dividimos por 2 nos queda 0,05 centímetros. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Pregunten con toda confianza si tienen dudas. Por chat o me interrumpen por audio, no hay problema. Lo importante es que no se queden con dudas, ¿ya? Recuerden bien lo que era el error digital, o sea, en este caso el error instrumental digital y análogo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la clase 1. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra ecuación de la altura, que va a depender obviamente, o la distancia recorrida en el eje Y, va a depender de la gravedad, ya por lo de acá, ya por la de acá. Entonces, nosotros ya sabemos, para nosotros calcular la gravedad, simplemente tenemos que despejar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a despejar? G. Y el t pasa al cuadrado, el 2 pasa multiplicando la altura, y nos queda entonces esta ecuación. Cuando nosotros estamos midiendo, ya no, nosotros con los datos que nos dio, que era 135,15, lo que recorrió, en este caso en el eje Y, y fue dividido por el tiempo al cuadrado, que es 0,56 al cuadrado. Y eso nos da que la gravedad en este caso es 8,6 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y de ahí, del 8,6 nosotros tenemos que ver el error, ¿ya? Entonces el error acá nos da que delta G es igual a G raíz de qué. Recordemos bien cómo era la propagación, la fórmula de propagación cuando nosotros tenemos una división o una multiplicación y tenemos dos variables, en este caso la altura y el tiempo. Recuerden que si el tiempo está al cuadrado, el 2 pasa aquí, ¿ya? Porque está t al cuadrado, recuerden que la potencia pasa multiplicando al error, ¿ya? Entonces multiplicamos por el error del delta t partido por el tiempo y lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Y después vamos a sumar el error de la altura, que vendría siendo el error instrumental. En este caso, este h no está elevado al cuadrado, entonces simplemente se mantiene igual, delta h partido por el promedio de la altura, o el valor de la altura al cuadrado, listo. Y ahí nos vamos viendo el error de propagación, entonces delta G. Entonces tenemos G, que nos dio 8,6, que está puesto aquí. Tenemos entonces el delta T, que es 0,01. Entonces multiplicamos 2 por 0,01 y lo dividimos por nuestro valor del tiempo, que es 0,56. Más el error del flexómetro, pero en este caso en metros, ya porque estamos trabajando nosotros en metro partido por segundo, lo transformamos a metro. Entonces tenemos que transformar el error del centímetro a pasarlo a metro. Y para pasarlo a metro le agregamos 2 ceros. Entonces en vez de quedar 0,05 va a quedar 0,0005. ¿Ya? Y todo eso lo elevamos al cuadrado, sacamos la raíz y nos da que nuestro error es de 0,3. Entonces nuestro G más delta G nos daría este valor. Ese sería como el resultado en todo caso si nosotros lo consideramos en este experimento. ¿Duda hasta acá? ¿Ninguna? Pregunten si tienen dudas.
¿No? profe, ni una. ¿Tienen dudas? Me van a preguntar. ¿Ya? Que vayan avanzando. Ya. En la medición estadística, bueno, la otra fue simple porque se midió una sola vez. ¿Ya? En este caso, cuando medimos estadísticamente, que también lo vimos en la clase anterior, es cuando tenemos varias mediciones, como lo que hicieron con la hoja técnica, que tenía muchas monedas, con distintos tamaños, distintos diámetros, que varían muy poquito, pero variaban. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la medición estadística medir una sola vez una variable física no proporciona un buen criterio de fiabilidad. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, eh, las mediciones que se efectúan como varias veces, ¿ya? Se supone que son bajo idénticas condiciones, ¿ya? Eh, pero a veces van variando muy pequeños, pero van variando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en la vez anterior hicimos una sola medición para un objeto que cae en caída libre, en este caso vamos a tener tres variaciones, ¿ya? Tres veces el experimento. Y nos da estos tiempos. Ya nos dio 0,56, nos dio 0,52 y nos dio 0,51. Y la altura era la misma, porque eso no varió. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener como promedio? Ya es 0,53, que es en este caso nuestro promedio en tiempo. La desviación estándar, ya en este caso, ¿cuál sería la desviación estándar? Que se acuerdan que nosotros lo vimos en el formulario. Nos da 0,03 segundos. Recuerda que la desviación media es la que está partido por la raíz de n, ¿ya? Que es 0,02. Y el error aleatorio, ya que vendría siendo justamente 3 veces la desviación, en este caso media. Y el error instrumental es 0,01, que vendría siendo el error del cronómetro. Y después se compara. ¿Cuál es el error más grande? ¿Ya? El error experimental. ¿Cuál es? El aleatorio o el instrumental. Entonces ahí ponemos máximo valor y gana el 0,05 y ese predomina. Eso son como se va efectuando el que ustedes lo realizan en su hoja técnica. Entonces nosotros tenemos esta ecuación, que fue la que vimos recién en la hoja anterior, ¿ya? Y despejamos G, ya nos da 2H partido por T al cuadrado, la altura es la misma, no es una variable, partido por 0,53 al cuadrado. Y de ahí nos da 9,6 metros partido por segundo al cuadrado. Hacemos nuestro delta G. Ya en este caso, vamos igual que la vez pasada. Tenemos T al cuadrado, entonces, ¿qué quiere decir? Que pasa multiplicando el 2, ¿ya? Al error del tiempo, partido por T. Y aquí lo que nos cambia sí el error del tiempo, porque el error del tiempo nos ganó el aleatorio. Entonces, ahí eso partido por el promedio ya del tiempo, más el error instrumental de la altura partido por el valor que medimos, que fue único, que era este de acá, pasado a metro, al cuadrado. Entonces, eso le obtenemos la raíz, lo multiplicamos por 9,6 y nos da 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, aquí ya nosotros vamos a ver que nuestra gravedad, ya en este caso, lo aproximaron a 10. ¿Y alguien me podría decir por qué la aproximaron a 10? ¿Qué me dice? Por la primera cifra significativa. Por esta primera que es 9,6. ¿Pero por qué no dejaron 9,6? Para mantener la precisión del error. Eso, muy bien, muy bien. Lo mismo. Como nosotros siempre nos vamos a fijar en el error. Si el error tiene como un valor, en este caso entero, no tiene más coma, no dio entero, entonces a este error ya nos va a dar entonces las condiciones para que nos den el promedio acá de la gravedad. Si es 2, nosotros le colocamos un 10, lo aproximamos a un valor entero, ¿ya? Si hubiera sido 2,1, hubiéramos mantenido 9,6 más menos 2,1. Pero como no tiene decimales, este tampoco tiene que tener decimales, ¿ya? Entonces, aunque el error, precisión relativamente mayor, se gana mejor exactitud en las mediciones. Entonces aquí obviamente nos estamos acercando mucho más al valor que hicimos anteriormente, que fue de una medición,
¿ya? Este valor se acerca mucho más a lo que vale el valor en realidad de la aceleración de gravedad. El valor verdadero, ¿ya? Vamos viendo acá. Porque nosotros tenemos variable empírica, ¿ya? Vamos analizando los datos, observamos que la tabla de valores se podría establecer en tipo relación, ¿ya? Entre varias variables, y vamos a estudiar la regresión lineal, ¿ya? ¿Y qué es la regresión lineal? ¿Y qué hace la regresión lineal? Entonces, la regresión lineal nos va a permitir obtener o predecir el modelo matemático para la relación entre variables inmediatamente. Ustedes me imagino que ya han graficado varias veces y le aparece un R al cuadrado siempre en los gráficos, que es la regresión lineal. Esa regresión lineal, si fuera 1, es perfecto, calza con lo que nosotros estamos en el ajuste de nuestra curva. Si ese valor siempre tiene que ser como 0,97, 0,98, 0,99, esos son los valores que son los más correctos de la regresión lineal, ¿ya? Va de 0 a 1. Si ese valor es un valor muy inferior, significa que nosotros no estamos ajustando la curva al modelo matemático que debería corresponder, ¿ya? Eso es todo lo que debería saber, más o menos. Entonces, por ejemplo, para lograr el objetivo de obtener valor de gravedad desde la escalera, se lanzó un objeto desde 5 alturas distintas. Y ahora esta vez nosotros medimos, primero hicimos un objeto a esta altura. Después lanzamos 3 objetos a esta misma altura. Y ahora vamos a considerar 5 alturas distintas, ¿ya? En donde se lanzó en caída libre 3 monedas que son iguales. Las alturas fueron previamente medidas con un flexómetro o una wincha de medir que nosotros conocemos, a la vez que cada caída fue registrada por un cronómetro, ¿ya? Y vamos a registrar lo siguiente. Entonces aquí lo que tenemos, flexómetro, tenemos el error instrumental, el error digital, que vendría siendo el mínimo valor, ¿ya? Y las 5 medidas. Ya. Así. Ya. Entonces, eso era como más que nada lo que decía, porque no hay más información acerca del R. Pero yo les voy a mostrar después en el ejemplo cómo se calcula. Ya, entonces el error absoluto, relativo, porcentual y comparativo, ¿ya? Estos errores, obviamente lo que nosotros hemos ido viendo en la clase anterior, nosotros vimos el error, en este caso el error absoluto, ¿ya? Que vendría siendo la diferencia de cada uno de los valores menos el promedio, ¿ya? El error relativo o precisión, ¿ya? Que vendría dado por el error absoluto partido por el promedio, y el error relativo que se puede expresar como un porcentaje. Error relativo o el error porcentual en este caso viene dado por el error relativo por 100%, ¿ya? Y el error comparativo, ya es el error que ustedes van a usar y van a que trabajar mucho, ¿ya? Son cuando ustedes tienen un valor experimental menos un valor que le llaman aceptado, valor teórico o valor de referencia, cualquiera de esos 3 términos, y se divide por ese valor de referencia o valor teórico o valor aceptado. Entonces, y ese valor, el error comparativo tiene, para nosotros saber realmente si es correcto o no, hay que multiplicarlo por 100, ¿ya? Y nosotros le sacamos el valor absoluto, porque el error no puede ser negativo, ¿ya? En este caso. Entonces, cuando nosotros comparamos cuál es el porcentaje de error, o sea, ¿qué diferencia nos dio experimentalmente, por ejemplo, en este caso de medir la gravedad, al valor que debería haber correspondido con el valor de la gravedad en Santiago de Chile, por ejemplo? Y nosotros vamos a restarlo, lo dividimos por el error de gravedad de Santiago de Chile y sacamos el valor absoluto y lo multiplicamos por 100. Y ese entonces nuestro error comparativo
porcentual, con el que nosotros vamos a trabajar siempre, ¿ya? ¿Dudas de esto? Igual está todo en el manual que está en el aula, el manual de laboratorio. Ya, entonces tenemos precisión y exactitud, ¿ya? Tenemos los valores experimentales, ya en este caso el experimento 3, experimento 2, experimento 1. El error total, 0,4, 2,03. El error relativo, 0,04, 0,2, 0,03. Esos son los distintos experimentos que vimos. El error relativo porcentual, que nosotros multiplicamos por 100%. Por 100% y por 100%. ¿Ya? Y en este caso después el valor teórico que corresponde a la gravedad de Santiago de Chile, que está dado por esto. Y de ahí hacemos el error comparativo. ¿Ya? El error comparativo, que viene dado por esta fórmula, ya reconoce que el error, en este caso, el valor que nos dio menos el valor que corresponde al valor teórico, dividido por el valor teórico, y en ese caso nos dio este valor y ese valor, ¿ya? ¿Y qué hacemos después? Sacamos por porcentaje, corrimos 2 veces la coma, y después le sacamos el valor absoluto, que es el error que nosotros justamente les dije antes que tenemos que se preocupar. Entonces, ¿de qué podemos llegar a la conclusión? ¿Ya? Que el experimento 2 y 3 tienen el error comparativo, se acerca mucho más al resultado de lo que fue nuestra medición simple, donde hicimos una sola experiencia para medir la gravedad. ¿Ya? Entonces, el ejemplo de experimento 1 viene siendo el más preciso, ¿ya? El experimento, pero el menos exacto, ¿ya? El experimento 2 es muy exacto, pero menos preciso. Y el experimento 3 tiene una buena precisión e igual exactitud que el experimento 2. ¿Dudas de esto? ¿No? Recuerda que al final los errores, ya, por ejemplo, ¿qué nos dice la precisión? La precisión, ¿dónde se va a evaluar? En este de acá. En el error relativo. ¿Ya? O sí, el error relativo o el error total. Cualquiera de los dos. Por eso es más preciso este valor que cualquiera de estos dos. ¿Y cuál ve la exactitud? Este de acá, el último. El error comparativo porcentual. ¿Ya? ¿Por qué exactitud? Porque es más cercano a ser exacto que el valor teórico. Pero en este caso es menos preciso porque hay más errores. ¿Duda hasta acá? ¿No hay ninguna? Están muy callados en esta clase, ¿eh? Bueno, esa es instrucción a Que la tenemos técnica. el certamen. ¿Ah? Después de eso tenemos certamen de física. Se los pasaron en una... Ya. Después les voy a enseñar el ejemplo 2. ¿Ya? Vamos viendo acá. Este por si acaso es 2, no es 1, no sé. Se equivocaron, pero es un 2. Ya, entonces lo que van a tener acá es un péndulo, ¿ya? En donde van a tener el largo, van a tener un ángulo, van a tener la gravedad, en este caso, y el periodo, ya, de oscilación. Y entonces le van a decir que la relación lineal, en este caso, m por x, en donde x es igual a l y es igual a t al cuadrado, ¿ya? Y m es igual a 4pi al cuadrado partido por g.
Y tienen que considerar los siguientes datos en una situación experimental. Entonces van a descargar la hoja técnica 2, ¿ya? Van a tener distintos datos de largo y periodo, ¿ya? La tabla de datos procesados, van a graficar, en este caso, el periodo por versus el largo. Después lo van a graficar el t al cuadrado versus el largo. ¿Y por qué el t al cuadrado? Ya, y eso se lo voy a explicar en el ejemplo 2. Van a aplicar la estimación lineal y van a encontrar la aceleración de gravedad y van a completar la tabla con los errores relativos y van a completar la tabla con el error comparativo. Y suben los datos ya hasta el viernes 29 de octubre a las 8 de la noche. Y vendría siendo la semana siguiente. Claro, porque ustedes tenemos nosotros nuestra semana de vacaciones, de receso, el 18. Entonces, esto sería para a fines de octubre. Y sería esa semana las clases de consulta con respecto a esta hoja técnica 2. ¿Ya? Ya. Entonces ahora les voy a mostrar lo otro. A ver, se me cerró. Ahí sí, ¿la están viendo? Sí, profe. Ya. Entonces tenemos entonces acá por nuestras medidas, ¿ya? Recordemos que nosotros ocupamos siempre esta fórmula para obtener, en este caso, la distancia, que la hacemos de manera vectorial, ¿ya? El cual está dado que, en este caso D, viene dado por B sub 0T, que el movimiento hacia el lado, y más un medio GT al cuadrado, que vendría siendo hacia abajo. Y vamos a determinar la dimensión del sujeto. Entonces nosotros tenemos estas fórmulas, ¿ya? Todo esto es como el apoyo para realizar el ejercicio. Pero ya saben ya cómo ustedes deberían hacerlo. Y un estudiante, por ejemplo, mide las dimensiones de la cancha de baloncesto. Aquí tenemos un ejemplo, de largo y ancho. Determine el área de la cancha de baloncesto con su respectivo error de propagación. Entonces, cuando tenemos una multiplicación, en este caso ancho por largo, simplemente va a ser el error de esta área, va a ser igual al valor del área por la raíz del error partido por el valor del largo al cuadrado más paréntesis el error del ancho partido por el ancho y todo eso al cuadrado. Y se saca la raíz y con eso ya obtienen entonces el valor del error del área. ¿Ya? Ya. Este es el ejemplo que justamente ustedes deberían trabajarlo. ¿Ya? Entonces, esto pareció la hoja técnica, no es igual. ¿Ya? Acá le están diciendo distintas alturas, distintos tiempos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que graficarlo con el valor del tiempo al cuadrado, ¿ya? Porque cuando nosotros hagamos el gráfico, y esto también está acá en la pauta, ¿se fijan bien? Ya. Tenemos la altura. Disculpe, esto está incorrecto. A ver, ahí sí. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 veces tomada la altura. Nos habían dado distintas medidas para la altura. Nos tomamos distintos tiempos en que nosotros tomamos el cronómetro y medimos desde que cayó el objeto hacia abajo. Entonces, acá nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la altura que está en centímetros, la tenemos que pasar a metros, ¿ya? Entonces, obviamente el error aumenta y por ende nuestra altura tiene que tener las mismas decimales que el error. 4 decimales después de la coma, 4 decimales después de la coma. Y si nos faltan, le agregamos el 0, le agregamos el 0, ¿ya?
Cuando acá tenemos, por ejemplo, en el caso del tiempo, nosotros tenemos este valor del tiempo. Entonces el tiempo al cuadrado, nosotros tenemos que elevarlo al cuadrado. Y si este tiene 2 décimas, mantenemos las 2 décimas. ¿Ya? Y el error del tiempo al cuadrado es el valor del error del tiempo al cuadrado también, por si acaso. Es que no está puesto. Entonces, cuando nosotros graficamos, por ejemplo, lo que es la altura, ¿ya? Versus tiempo, esto nos da una curva, ¿ya? Porque recuerden que nuestra ecuación porque recuerden que teníamos la altura, que es igual a 1/2 por g por t al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a suponer que este tiempo al cuadrado es nuestra y. Entonces, ese sería t, va a ser igual a la raíz de ¿qué? De 2 partido por g y multiplicado por h. Que también vendría siendo como la raíz. Pero ¿por qué lo hago aparte? Porque les quiero mostrar que este vendría siendo nuestro y. ¿Ya? En este caso vendría siendo la pendiente, que son unidades fijas, y este sería nuestro raíz de x, o x elevado a 1/2. ¿Ya? Entonces va a ser una función, ¿ya? Que va a tener una tendencia de raíz o de potencia, ¿ya? Entonces cuando nosotros acá hacemos con el tiempo al cuadrado, que es lo que ustedes tienen que hacer con su hoja técnica, ya tenemos acá entonces lo mismo, un tiempo al cuadrado y este es una altura, en este caso en el eje. Entonces ahora cuando nosotros hacemos como si este fuera, el t al cuadrado fuera, en este caso, nuestro y, ¿ya? ¿Qué nos daría? T al cuadrado igual a ¿qué? A 2h partido por g. Entonces ese va a ser nuestro y, la pendiente va a ser 2 partido por g, y la altura va a ser nuestra x. Pendiente me queda medio raro. Entonces yo de ahí yo ya puedo obtener los valores, ¿ya? Porque ¿qué voy a decir acá? Que este va a ser lineal. Y igual a m por x es un gráfico que es lineal, ¿ya? Entonces, obviamente aquí al elevar t al cuadrado estos valores, ¿ya? La pendiente es 2 partido por g. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gravedad va a ser 2 veces partido por el valor de la pendiente de lo que yo voy a obtener cuando yo haga el ajuste de curva. Y aquí está lo que es el r al cuadrado. El r al cuadrado, mientras más cercano a 1 sea, es más perfecto lo que nosotros estamos haciendo, o más preciso con respecto al ajuste de curva, ¿ya? Que en este caso, ¿qué quiere decir? Que aquí esto es muy poca separación, o sea que estos puntos no están tan lejos de lo que sería nuestra línea recta. Y esto es lo que ustedes tienen que realizar entonces para la hoja técnica 2. ¿Aquí hay alguien que no sepa hacer gráfico en Excel? ¿No? Yo, profe, a mí me cuesta un poquito. ¿Pero sabe generarlo o...? Yo tampoco sé, profe. Sí, es que tendré que ir a la clase de consulta, porque no sé realmente si se irán a hacer una clase especial como para enseñarles el Excel, porque igual se lo pedí al coordinador, pero todavía no tengo respuesta, ¿ya? Acá es súper importante, por ejemplo, aprender. Ustedes, por ejemplo, cuando se van a los... En este caso, experimento. Ya, por ejemplo, voy a graficar estas dos opciones. Y me voy con el botón izquierdo y debería aparecer el gráfico. Si no, lo voy a obtener tabla de rango, formato, celda, datos.
Ya, aquí tengo, por ejemplo, los gráficos. Entonces me voy acá y coloco insertar y depende, ¿qué gráfico quiero? Ya, yo quiero insertar gráfico con líneas o de área, ¿ya? O con de puros puntitos, ya, hago de puros puntitos. Aquí tengo la opción de puntitos y listo. O sea, ahí yo lo voy y lo coloco en donde tengo que ponerlo, ¿ya? Ahí le coloco el título, ¿ya? Acá puedo agregar la serie de datos, acá la línea de tendencia, ¿ya? Que en este caso tengo que colocar, agregar etiqueta, agregar línea de tendencia, y eso es lo que yo les decía yo que aquí aparece una lineal, pero acá al lado es donde tenemos nosotros las que son. Tenemos logarítmica, que no es logarítmica, polinómica, potencial, ¿ya? Y esta ya como que es la que más se ajusta. ¿Por qué potencial? Porque cuando nosotros graficamos, en este caso era raíz de x, ¿se acuerdan? Y la raíz es elevado a un medio, entonces igual sigue siendo potencia. Y ahí nosotros vamos colocando de dónde presenta la ecuación, presenta el error al cuadrado y la precisión. Entonces ahí está como elevado a un medio, está casi elevado a un medio. No sé si se dan cuenta que x es 4,49, que es como 0,5 prácticamente, que es un medio. Entonces este valor vendría siendo el valor de la pendiente y raíz de x, ¿ya? Y este sería nuestro R. Y así van trabajando con los gráficos. Pero ustedes siempre se tienen que fijar en el R al cuadrado. El R al cuadrado es que le va a indicar cuál es la fórmula o la línea de tendencia más adecuada a los datos que ustedes están trabajando e ingresando. Ya. Acá, por ejemplo, entonces esta era una línea lineal. Entonces nuestro R al cuadrado es 0,998, así casi perfecto. Casi 1. Y con estos datos nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen que, por ejemplo, la pendiente es 0, bueno, aquí no nos dio distinta. Esto debería ser 0,207. El coeficiente de posición, 0,03, que es nuestro error. Perdón, el valor de acá, pero igual nos dio distinto acá. No sé por qué está distinto. A ver, voy a probar qué pasa. Me voy a la línea de tendencia. Esta es la línea lineal. Está todo. Señalar ecuación del gráfico y el R al cuadrado. Y ahí está. Ahí están los valores correctos. Ahí está. Entonces aquí yo me doy cuenta que es 0,200, porque necesito 3 términos y el coeficiente de precisión es 0,0330. El R al cuadrado aquí está súper bien. Y el error son 0,007, ¿ya? Y el coeficiente de posición 0,035. Ya están los valores. La aceleración de gravedad me dio entonces 10 porque hago la multiplicación. La despejo desde la pendiente, que es 2 partido por la pendiente, entonces me da 10. Y el error de la gravedad me da 0,4. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el error relativo vendría siendo 0,04 o el 4%. Ya están los valores, ¿ya? Y entonces acá, por ejemplo, vamos viendo el valor experimentalmente, bueno, esas son las comparaciones con respecto a lo otro, que justamente lo vimos anteriormente, y me da el 2% del error comparativo con respecto a la aceleración de gravedad. Y ese es como el ejemplo, ¿ya? Ahora, en la hoja técnica, ya. La hoja técnica 2, ya van a tener obviamente su nombre, el profesor, el horario, todo. Y ahí van a tener lo mismo, ya si se dan cuenta, el periodo, que es igual a 2pi por L partido por G, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo tendríamos que despejar nosotros? ¿Ya? Tal como les dije antes en la clase, ¿ya? Si colocamos t al cuadrado, ya nos da 2pi
al cuadrado por L partido por G. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría entonces 4 pi al cuadrado, un 4 por si acaso, por L partido por G. Entonces nosotros vamos a tener distintos largos y el tiempo cuando esté al cuadrado, ¿ya? Y los vamos a graficar. Entonces obviamente al graficar t al cuadrado versus L, que va a ser nuestro eje X, la pendiente de esto va a ser 4 pi al cuadrado partido por G. Y de ahí nosotros vamos a despejar G a través de la pendiente. Está ahí, m igual a 4 pi al cuadrado partido por G. Igual que en el ejercicio anterior. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo anterior, hacer el gráfico, igual que en el ejemplo, y después con el t al cuadrado, con el t simple, con el t al cuadrado, hacer los ajustes de curva y llenar la fórmula. ¿Ya? Acá están todas las fórmulas, entonces ustedes simplemente tienen que hacer el cálculo y del error de propagación. Y la pendiente, que vendría siendo partícula gravedad, el valor experimental, el error comparativo, y este es el error comparativo porcentual, y este con el valor absoluto. Aquí tienen que apretar la función que diga ABS, que vendría siendo absoluto, paréntesis, y seleccionen el valor de acá. A ver, ¿tienen dudas? Sí, está todo en el aula. El ejemplo siempre están en el aula, así que... Y eso sería todo, chiquillos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Traten de hacer esto, ya traten de hacerlo para que puedan estudiar tranquilamente para la prueba y no se les junten con el estudio más y menos hoja técnica. Y así, por ejemplo, cuando tengamos la semana consulta, recuerden que la semana consulta solamente son 2 días y son tres profesores que nos turnamos para justamente responder las dudas. El horario que están ahí, no es que estemos todo el horario, ¿me entienden? Son 3 horarios, 3 o 4 horarios en donde hay profesores que están para recibir a todos los alumnos de todos los cursos 110. Entonces, ahí usted tiene que estar atento a los correos cuando le avisen en qué horario van a ser las sesiones de consulta. ¿Alguna duda más? No, no, solamente son con asistencia las clases. Por ejemplo, la clase de hoy. Son 5 clases con asistencia y los de consulta no son con asistencia. Y ustedes son libres de ir al que quieran, al que tengan disponibilidad. ¿No fue una consulta? ¿Sí? Al final como a qué altura del año van a hacer el trabajo grupal? Yo creo que más al final. Ok, y como Por no sé noviembre, por si, ahí. no sé si será como muy apresurado preguntar, pero ¿tiene alguna idea como de a cuántos ir a hacer, como lo normal que se maneja? Lo que pasa es que ahora cambiaron el sistema, entonces todos los semestres van como probando nuevos métodos. No. Entonces, por ejemplo, las Ya. hojas técnicas en el semestre pasado se hacían de a 2 y ahora es de 1. Por eso, Ok. Muchas así gracias, que no profe. sabría responderte por ahora, pero apenas sepa, le aviso, ¿ya? Porque el calendario también lo estamos modificando y hasta el momento tenemos que asegurarnos con las clases, las 5 clases, las hojas técnicas y los trabajos que son las 2 pruebas. Y los informes, que el informe al parecer se hacen de a pareja, ¿ya? Pero todo eso se les va a avisar por correo. Ya. No sé si alguien más tiene duda. Igual esta clase que ha grabado yo la voy a subir apenas termine, ¿ya? Eso, profe, ¿dónde sube estas clases? Porque la otra vez la estaba buscando y no la encontré en ningún lado. Quizás ¿No? yo ¿Verdad? me las papelé, pero no supe dónde encontrarlo. Mira, tú te metes al aula. ¿Ya? Espérame, sale
Ah, Ah, creo que está con el que dice repositorio de clases. exacto, ahí mismo. Ah, ya lo encuentro. Sí. Y ahí Ya, tienes profe. que. Ya, listo. ¿Ya nadie más tiene dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces nos veríamos para la semana de consulta, ¿ya? Que tengan una buena semana de vacaciones la próxima semana. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, Ya, profe. profe. Chao, profe, gracias. Ya, cuídense.